Comenzaré explicando cuál fue la metodología aplicada para la investigación que voy a presentar a continuación. Es el resultado del análisis bibliográfico aunado a la entrevista dirigida de corte cualitativo descriptivo, así como del uso de la fotografía como elemento detonador de recuerdos. Para esta investigación se entrevistaron aproximadamente 30 personas, tanto de la comunidad de Yanguitlán, que tuvieron alguna relación con la escultura de la Santa Muerte, así como foráneos, que fueran devotos o simples turistas que arribaron al museo de sitio. Sobre nuestros informantes, quiero comentarles que de los que entrevistamos, solamente uno fue menor de edad en ese momento, y los demás fueron hombres y mujeres de entre 25 y 88 años, cuyos nombres han quedado en anonimato según acuerdo establecido. Algunas entrevistas fueron individuales y otras fueron en grupo. El periodo de investigación para lo que vamos a presentar el día de hoy se ha formalizado a partir del 96 al 2000, con trabajos esporádicos en el 2010 y en 2018. Y en este año, debido a la pandemia, se emplearon algunos cuestionarios para actualización de información que fueron enviados y contestados por correo electrónico y videollamada. Comenzaré ubicándolos en el contexto. Yanguitlán es un poblado ubicado en la zona de la Mixteca Alta, a 90 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca, siguiendo la carretera que lleva a Nochistlán. Y se encuentra ubicado en lo que antiguamente era la ruta llamada Camino Real. Santo Domingo Yanguitlán es, como que se le conoce actualmente, fue un antiguo asentamiento prehispánico mixteco, época de la que se sabe poco, pues solo existen algunas crónicas coloniales, informes de visitadores reales y las relaciones geográficas que dan noticia de la conquista y sujeción de los mexica, así como del señorío Yanguitlán a los mexica desde 1461. Se sabe que desde la época prehispánica hasta el periodo colonial, Yanguitlán fue un punto clave para el comercio y exportación de materias primas. Por ello, tras la conquista española, desde el siglo XVI al XVIII, siguió fungiendo como enclave comercial y de distribución de bienes aprovechados por la corona española. Al estar estratégicamente establecido el poblado, ayudó a que el convento dominico fuera el punto de partida para el control social, espiritual y económico en el área. Muestra de ello fue la arquitectura que ostenta tanto la iglesia como el convento, así como la presencia de un hospedería. En realidad, el templo sigue en culto y el convento se ha convertido en museo de sitio, espacio que en los últimos años ha experimentado un creciente interés por parte de diversos investigadores para conocer más acerca de su pasado. Aún así, todavía queda mucho por conocer e investigar, tanto de la historia antigua como contemporánea del lugar. Es entonces que en este contexto me permito presentarles la historia de la Santa Muerte. Escultura. Descripción formal. La obra conocida bajo el título de Santa Muerte es una escultura de tipo ligero, denominada así por estar elaborada con material liviano, para su uso procesional, es decir, para ser cargada fácilmente, incluso por una persona. Realizada en el siglo XVII, de autor anónimo, mide 83 centímetros de alto, dispuesta en el carro. Esta escultura está elaborada en madera de colorín, en la que se le anexó carrizo e ixtle, mientras que la corona es de piel. La técnica decorativa se desconoce, ya que sufrió varias intervenciones, es decir, perdió la policromía original. Consta de 18 secciones de madera ubicadas en los huesos, 22 postizos de carrizo, que son las costillas, 2 accesorios concernientes a la corona y guadaña y 2 artículos de madera a los que denominamos mobiliarios, que corresponden al asiento y plataforma con 4 ruedas. Este último elemento es conocido por los pobladores como carro. Se trata de una representación del esqueleto humano en posición sedente, cuya particularidad es que muestra polidactilia, es decir, que tiene un dedo extra o dedo supernumerario, pues en la mano derecha lleva 6 falanges, en tanto que el pie derecho tiene sindactilia, esto es, que tiene 4 falanges. Simbolismo. Para hablar de esta peculiar escultura, hay que situarnos en el Virreinato de la Nueva España, época en la que la muerte se hace presente, tal como lo hace en la actualidad. Había una concepción de la fragilidad de la vida. Nadie sale exento de ella, ni por edad o por jerarquía. Bajo esta premisa, la Iglesia Católica invitaba a todos los creyentes a reflexionar en esta realidad y obligaba a prepararse convenientemente antes de que se presentara.
Es así que en la vida cotidiana la muerte se evidenciaba a través de oraciones referentes a la agonía, las peticiones de la buena muerte y la celebración de honras fúnebres, lutos, duelos, exequias, ofrendas, entierros, octavarios y novenarios, misas, rosarios, procesiones, toques de campanas, sermones, cabos de año, la conmemoración de los fieles difuntos y 1000 ceremonias más que recordaban la muerte de algún santo o mártir. Demandaban la atención de la sociedad en pleno. La muerte en la época virreinal era presente, constante y masiva. La comparecencia física de la muerte en el ámbito sagrado de la parroquia, esto es, iglesia y cementerio, tenía un profundo significado para la vida, ya que los feligreses debían recordar su vulnerabilidad terrestre, prepararse para la próxima partida de su alma y rogar por el descanso eterno de los muertos. La religión católica, desde que llegó a tierras americanas, introdujo la idea de la muerte dentro de la liturgia con el fallecimiento de Cristo para la salvación de los hombres y con el deceso de santos, la Virgen y mártires, personajes que se ponían como ejemplo de vivir bien para alcanzar la vida eterna en el cielo. De alguna manera, la religión católica hizo girar sus ritos y mitos alrededor del triunfo de la muerte. Y para afianzar el dogma, se introdujeron las alegorías de la muerte en la iconografía, ya sea en formas de danza, autos de las cortes, y se le representaba como esqueleto humano, con un cráneo con las tibias cruzadas o a manera de calavera. Estas representaciones se observaban también dentro de los templos, en celdas conventuales y en panteones, entre otros espacios. El caso que nos ocupa representa un esqueleto coronado y entronizado. Esto nos demuestra que la muerte es reinante sobre la humanidad, que citando a Fray Joaquín de Bolaños, se nos muestra como emperatriz de los sepulcros. Se trata entonces de una muerte reinante cuya jurisdicción es con los cuerpos, mas no con las almas de los seres humanos. La corona que ostenta, por estar en la parte alta del cuerpo, concede un alto nivel y al tener picos se relaciona con la luz. Y el trono, en el que yace, confirma su poder al indicar un estatus superior al de los seres humanos. Estamos hablando que ambos elementos, corona y trono, son expresiones simbólicas que reflejan autoridad o poder, en tanto que la mano derecha porta una guadaña, emblema por autonomacia de la muerte, mientras que la mano izquierda se ha perdido el elemento que llevaba. Por otro lado, la carreta, en la zona inferior, que no es visible a menos que sea volteada, tiene un anagrama que se relaciona con Jesús y el Nuevo Testamento. Entonces, es viable que en conjuntura, trono y plataforma con ruedas se refieran también a la carreta de la muerte y con ello al triunfo de la muerte. De esta manera, este objeto era parte del rito que acompañó a las creencias cristianas, dio importancia central al hecho de la muerte y resurrección de Jesús. La misa se consolidó como una ceremonia que predicaba el Evangelio, pero sobre todo recordaba la muerte de Jesús y la promesa de resurrección. Este diseño de carreta nos hace recordar a uno de los triunfos de Petrarca que fue plasmado en el mural de la Casa del Deán, en la ciudad de Puebla, y nos remite con más exactitud en cuanto a diseño de imagen a un capitular de antifonario procedente del Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas, que observamos aquí, así como a una de las escenas del túmulo funerario que se encuentra en el Museo de Toluca, en donde la muerte, además de estar coronada, porta guadaña y viaja en una carreta volviendo a la humanidad. Su uso. De acuerdo a la iconografía que presenta esta escultura, aunados a los testimonios orales, nos remiten a su empleo en festividad que en Yanguitlán se aposentó en la época del virreinato y que, según las entrevistas realizadas a los pobladores del lugar, se empleaba en dos momentos básicos, el miércoles y el viernes santos. Mientras que en tiempo ordinario la escultura del triunfo de la muerte o Santa Muerte, como algunos pobladores le llaman, estaba ubicada en el extremo derecho del coro bajo, entrando por la entrada principal, como pudo percibir en su momento Carlos Navarrete en 1960, y que puede apreciarse en una imagen fotográfica de la misma época, procedente del archivo de la Fototeca de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Constantino Reyes Valerio. En el calendario cristiano, el miércoles santo marca el final de la Cuaresma, destinada a la preparación espiritual para la fiesta de la Pascua, día en el que se conmemora que Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús con 30 monedas de plata. En este día, la escultura de la muerte se le colocaban antiguamente cerca de la puerta del perdón, donde le ponían sus veladores, flores y limosnas. También se expresó que estaba en una especie de jaula, la cual se llenaba de flores y le colocaban velas. En entrevista grupal se expresaron los siguientes comentarios. Por la tarde hacia la noche se rezaba.
Después de la oración quedaba a oscuras la iglesia, ello después de apagar poco a poco las velas que habían dentro del templo, y se hacía mucho ruido, incluso se me comentó. Estaba así conservada, tenía sus palitos, tapadita y luego pues ya la nivelaban. A esta acción de apagar las velas hasta quedar a oscuras se le denomina oficio de tinieblas. Esto es, que mientras las luces del templo como los cirios se iban apagando tras el canto de los salmos para que al final quede encendido sobre el cirio que más destaca, al acercarse la muerte del Redentor, representa cómo los apóstoles lo fueron abandonando y el templo va quedando en tinieblas. Por eso, el nombre del oficio. Al llegar al último cirio se canta el Miserere, y este, que se situaba en la parte posterior del altar, se oculta simbolizando la entrada de Jesús en la sepultura y la permanencia de la iglesia en espera de la luz que surgiría en la vigilia pascual. Terminando el canto, el clero y los fieles sonaban unas matracas y su ruido cesaba. Dramáticamente al aparecer la luz del cirio oculto tras el altar para simular las convulsiones y trastornos naturales. El ruido ensordecedor de las matracas representaba el terremoto y demás signos de la naturaleza que siguieron a la crucifixión según los relatos evangélicos. Este oficio presentaba todas las características de las exequias, salmos, antífonas y responsorios fúnebres y de lamentación, sin acompañamientos musicales y con el altar desnudo, las imágenes cubiertas y con una oscuridad cada vez mayor. Al finalizar, no se impartía la bendición ni había rito de despedida. La oscuridad, que poco a poco se iba apoderando del espacio, era símbolo del triunfo de las tinieblas. Estamos hablando que este día se recordaba la muerte de Jesús previa a la celebración del Viernes Santo. Es así que no era de extrañar que estuviese presente esa escultura. Es probable que el silencio de las campanas y la remoción de las velas de las que se habló en el rito de tinieblas deben remontarse a la misma fuente, un deseo de expresar exteriormente la sensación del duelo de la Iglesia durante las horas de la pasión y sepultura de Cristo. Esta práctica del oficio de las tinieblas no ha cambiado en Huehuetlán y de hecho todavía se sigue usando el tenebrario. Y al terminar el oficio de las tinieblas en la oscuridad, solamente se pone a Jesús encarcelado sin la muerte, como debió ser originalmente. Viernes Santo. Es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. Se trata del quinto día de la semana en el que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Tal como lo hicieron en la antigüedad, el auspicio de la Orden de Predicadores, los yanguitlecos realizan en la actualidad la procesión de Viernes Santo, aunque ya no lo inicia la caminata, la denominada Santa Muerte. Según los entrevistados, antes cuando salía esta escultura, también lo hacía todo el pueblo. Cito. Desde la iglesia hasta allá, en la esquina se lea la otra, se iba hasta la última casa que está ahorita en el pueblo, pasaba por donde el Calvario y regresaba, pero con todos los ángeles. La muerte iba adelante, adelante, ya después de la muerte iban los ángeles santo entierro, pero eso fue hace mucho tiempo, como hace más de 80 años. Pues yo era chiquita cuando la procesión salía con todo, pero hasta los señores iban cargando como una madera así grande, le iban cargando la madera con unas espinas, con una rueda de espinas en la cabeza, los que la iban cargando. Con este y otros fragmentos de testimonio se pudo constatar que todavía en el siglo XX, en la procesión de Semana Santa, el triunfo de la muerte salía junto con el Santo Entierro. La Virgen Dolorosa, los arcángeles que corresponden a los antiguos barrios que conformaban el poblado. Yushayo, Tindé, Shushakoyo, Sayuku, Ayushi, Tequedana, Yuyusha y Ticó, cada uno portando una insignia de la pasión. En dicha procesión antiguamente se sumaban sus correspondientes cristos, que actualmente pueden admirarse en el museo. Se hablaba de penitentes que jalaban el carrito, plataforma móvil, que vestían de negro y portaban capucha, aunque algunos testimonios difieren que quienes llevaban el carromato de la muerte usaban corona de espinas y túnicas moradas. Esto nos remite al sermón del descendimiento y la procesión de la Cofradía del Santo Entierro en la historia de la provincia de Santiago de México del dominico Fray Agustín de Dávila Padilla, escrita a finales del siglo XVI, que es decir, al principio de todas las insignias va un carro cubierto de luto y en medio va una cruz, a cuyo pie va postrada la muerte, de cuyos brazos cuelga un título que dice Obi es mort victoria tua, muerte, ¿dónde está tu victoria? Y por la otra parte, ero mors tu amor, muerte, yo seré tu muerte, que son blandones del autor de la vida que a costa de la suya triunfó la muerte.
Esto mismo lo confirmó el cronista Luis González Obregón, que al hablar del descenso y entierro de Cristo en 1582 especificó que en la procesión del Viernes Santo también le acompañaban a este carro 3 individuos enlutados que tocaban 3 trompetas destempladas, que al tocarlas de cuando en cuando imponían por su majestuosidad y sentimiento. Es entonces que el Viernes Santo, según también lo recordado por Madame Calderón de la Barca, era con tristeza, ya que ese día se consumaba el grandioso sacrificio en el que el inmortal ha muerto de muerte mortal. Según Estrada, la carreta de la muerte deriva de los triunfos renacentistas. Iniciaba la procesión del Santo Entierro y no solo estaba presente en la ceremonia de las cofradías, adscritas a los conventos dominicos, sino también en conventos franciscanos. Y a pesar de que la representación de estas esculturas de la muerte hasta el momento no ha sido encontrada en murales, como la imagen que estamos viendo, sí existen ejemplos escultóricos, como es el caso que nos ocupa en esta conferencia, al que se suman el ejemplar de Chiapas, al que se le ha denominado San Pascual Bailón, y el caso de San Bernardo en Tepatepec. Asimismo, otro dato que nos confirma el uso de estas esculturas de la muerte o triunfos de la muerte es el libro de cuentas de la Cofradía de San Francisco de Tepeji del Río, en el que se expresa que en 1706 había una tenaz persistencia de la participación de la carreta de la muerte en dicha procesión, pues es mencionada entre los bienes de la Cofradía de los Naturales como el carro de la muerte. Quizá, visiblemente, lo que más nos acerca a la procesión de Yanguitlán, cuando salía la Santa Muerte, abriendo el paso al Santo Entierro y a todo el séquito, es la litografía de la obra de México Viejo de Luis González Obregón, que nos remite tanto en orden como la manera en que se distribuían los protagonistas en la procesión y las esculturas que se usaban. A excepción de que en el siglo pasado la muerte no llevaba cartelas o blandón, según lo comentado en las entrevistas, y que han sido hasta ahora los ángeles los que cargan los elementos de la pasión y no los miembros de la comunidad o clérigos. También es importante remitirnos a la actual procesión de Sevilla, en la que la canina, mente a esta escultura, es parte de uno de los pasos que ilustran los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Las fechas aproximadas en que se dejó de usar el carromato de la muerte en Yanguitlán en la procesión oscilan entre 1960 y finales de los 70, según las entrevistas. Ya no sale, por lo mismo que estaba mal de sus rueditas, ya no había gente que la jalara, se nos comentó. También es probable que cuando se transfiriera la pieza al museo de sitio, se determinó que se dejara de usar, tal vez por su estado de conservación o porque algún sacerdote prohibió que saliera en Semana Santa, o quizá por miedo de una nueva oleada de devotos de la Santa Muerte que se dejó observar justo en esa época, tema del cual hablaremos más adelante. El museo, la nueva morada de Nuestra Señora la Muerte. Conocido como Museo Regional del Exconvento de Santo Domingo Yanguitlán, que surge con el objetivo de generar espacios de difusión cultural en la región de la Mixteca, en particular el área de Yanguitlán y su ámbito de influencia, que bajo la temática de la transición cultural y económico del siglo XVII se exponen diferentes materiales como el documento de encomiendas del facsímil del Códice Yanguitlán, así como algunos elementos arquitectónicos que reflejan la tradición mixteca europea y el sincretismo entre ambas culturas en las que se resalta el arte sacro. Se trata de un espacio laico donde se muestran los símbolos religiosos como una forma de transmitir la cultura de una generación a otra, dentro del pueblo y fuera de este. Revela también el carácter de una institución federal, INAH, que custodia el patrimonio cultural a la vez que es transmisora de los valores culturales del pasado. Espacio que se rige bajo un horario y días establecidos. De esta manera, como lo comenta García Trentini, el museo es la sede ceremonial del patrimonio, el lugar donde se guarda y celebra, donde se reproduce el régimen semiótico con el que los grupos hegemónicos lo organizaron. Entrar a un museo no es simplemente entrar a un edificio y mirar las obras, sino un sistema ritualizado de acción social. Es entonces que bajo esta temática de valoración de arte sacro se ubica el triunfo de la muerte, pero curiosamente no es nombrada a pesar de que en el tríptico del museo se vea su imagen y tampoco se observa en el video promocional institucional de este museo. Para conocerla hay que entrar a ver la exposición permanente, en el contexto de la nueva museografía, donde se ha colocado en la sala principal dentro de una vitrina. Esta pieza no puede ser tocada, ni es posible estar cerca de ella. Ha dejado de ser una obra de arte táctil senestésico, por lo que se pierde el indicador de la percepción humana, es decir, se ha alterado su visión frente al espectador.
Aún así, esta escultura inspira diversas emociones. Por un lado, se trata de la representación de lo que es uno mismo en su interior, los huesos. En algunos les provoca temor, les resulta tétrica o la ven como una muestra exquisita de arte. Todo ello se refuerza por su tamaño, pues resulta de un volumen semejante al de un individuo sentado. Es entonces que este objeto es valorado desde diferentes puntos de vista, dependiendo del espectador, ya sea por un bagaje sociocultural que posee, la edad, procedencia e incluso religión que profesa. Y es que también a través de los objetos adquirimos una posición y representamos un papel frente a los otros. Con ellos expresamos el artefacto, el afecto y ejercemos una ideología. Pero esto no fue siempre así. Cuando llegó al museo y hasta la primera década del presente siglo, la más cercana a los visitantes, está ubicada en la sala de Profundis, casi a la entrada, junto con los ángeles y a los Cristos. A pesar de que en este tiempo se carecía de cédulas informativas, vitrinas y mamparas, la gente del pueblo de Yanguitlán asociaba todas estas esculturas con la Semana Santa. También ocurrió un fenómeno social importante, pues según informantes, a finales de la década de los 90, este espacio se veía transgredido de manera inminente, sin fecha establecida, cuando en lugar de turistas llegaban otro tipo de visitantes con el único afán de ver a una sola pieza, la Santa Muerte. Llegaban al museo de forma individual o en grupos pequeños o en conjuntos de 25 a 30 personas sin distinción de sexo o edad. Los feligreses se trasladaban desde diversos puntos del país con el fin de pagar sus mandas o pedir un milagro a la imagen. Llegaban en transportes particulares, autobuses foráneos o especialmente contratados por un contingente. Llegaban, les rezaban, traían sus propias velas, las prendían en ese lugar y después las apagaban y se iban. Al atravesar el umbral del museo se realizaba una actividad religiosa y después pues se salían de lo que es el museo. Esta devoción casi oculta en la que el objeto artístico se vio transformado en una divinidad rodeada de historias y milagros, ocasionó que en el año 2012, cuando se modificó tanto el edificio como el museo, es que la muerte se fue a una vitrina, para impedir que los visitantes la tocaran y también como medida de conservación. Pese a ello, no faltan los visitantes que en secreto o en complicidad con los custodios actualmente van a rezar al museo sin prenderle veladoras ni mayor ofrenda que su oración. Así, la muerte actualmente en el museo solo se convirtió en una pieza más de arte, que ni el guión museográfico ni la cédula hacen mención de su uso original. Incluso está vinculado con piezas que no eran parte de la procesión. Entre relatos, heroísmo, apariciones y devoción. La escultura de la muerte, además de que en algún momento formó parte del ámbito religioso y que participó efectivamente y activamente en la procesión de Semana Santa, tiene especiales connotaciones en el poblado, según se nos indicó en la historia oral rescatada por medio de las entrevistas. Parte de este material es el que se presenta actualmente, a continuación. La primera historia tiene que ver con un acto de heroísmo. Se habla que en 1977 Margarita López Portillo, hermana del presidente del turno, fue comisario de una exposición que se realizó en Madrid, denominada México en España, imagen de su arte, cuyo objetivo era mostrar el arte mexicano. Para ello habían decidido que la escultura de la Santa Muerte formara parte de las obras a exponer. Para ello, el museógrafo Mario Vázquez, junto con personal del INAH, Policía Estatal y Fuerzas Armadas, se desplazaron a Yanguitlán para realizar el embalaje y traslado, pero no contaban que la población defendería su muerte. Comienzo con el testimonio. Venía de vender, traía mi recaudo, cuando mi hija me dijo, ¿a dónde vamos? Pues es que la casa, mija, es que andan diciendo que se van a llevar a la muerte, amá. Entonces, que me voy a asomar al atrio de la iglesia, cuando vi mucha gente, muchos soldados y coches, y que la gente lloraba y pregunté, ¿qué pasa? Pues es que dicen que se van a llevar a la muerte. ¿Cómo es eso? Entonces, que me voy a mi casa a dejar mi canasto, que agarro el cuchillo y una pistolita que le guardaba a mi hijo el difunto. Que llego a la iglesia, que me meto entre la gente, le decía yo que me dejaran pasar, cuando un señor barbudo con patillas grandes me vio y movió la cabeza. Estaba la muerte sentadita cerca de la puerta, entonces que les digo, ¿quién dice que se va a llevar a la muerte? El señor barbudo dijo, pues yo. ¿Y quién es usted?
¿A quién le pidieron permiso? ¿Por qué no nos avisaron? ¿Por qué no nos avisan al pueblo que ustedes van a venir y ordenar a nuestro pueblo que...? Entonces el señor dijo, tengo el permiso del presidente municipal para llevarla a una exposición. Entonces le dije, el señor ese no nos avisó, no es dueño del pueblo y usted no se va a llevar a la muerte a ninguna exposición. Que corro a agarrarme de la muertecita, me metí de entre ella y que grito, y el que se levante, y el que la levante se muere. Que les grito sacando mi pistolita, me los cargo a todos, yo estoy dispuesta a morirme, pero no a dejarla. Hasta que nos veamos todos los del pueblo, no la dejo. Y luego otras señoras también gritaron. Llegaron otras 6 señoras que dijeron, la muerte no se va, y así rodeamos a la muerte. Mandaron a tocar las campanas de la iglesia, gritamos muchas cosas, llegó la gente del pueblo y de las rancherías cercanas, y así fue como me abracé de ella y no se fue. Me regañaron porque pisé la esponja, me metieron un rato a la cárcel, pero no dejé que se fuera. El acto heroico de las mujeres se unieron más personas del pueblo que también colaboraron para evitar que se fuera la pieza. Es así que este acontecimiento fue contado con orgullo en diversas ocasiones y con diversos tintes, porque quedó bien claro que en Yanguitlán las cosas son de los pobladores. Relatos de apariciones. A este apasionante episodio de heroísmo le siguió uno de aparición, justo a nuestra entrevistada, personaje principal que se abrazó para evitar que se la llevara. Comienzo el testimonio. Después de escuchar en la noche una carreta pensando que traía mazorcas, estaba yo sentadita mirando para allá. Cuando dices que la muerte pues no es grande, así viéndola no es grande. La vida es de estatura, yo la vi paradita y me hacía así. Cerraba y abría la mano. Ay, que me meto corriendo de miedo. Entonces dije, ay Dios, ¿qué cosa será eso? ¿Por qué está aquí tan ladina y cómoda de risa? Con sus picos. Parece que es un monchito. ¿Qué cosa será? Pero tiene cara de la muerte esa criatura, pero chaparrita, pues así es la muerte. Entonces me encomendé al Señor que nos librara, porque dicen que es peligrosa, que me voy a confesar al otro día que le pido a Dios me quitara de esa mala tentación. Me dijo el padre, olvide usted eso, eres mujer sola, sales de noche, sales en las madrugadas, te puedes perjudicar, olvida ya eso, ya pide a Dios que te dé vida. Te has visto muy mala, ¿verdad? Sí, padre, le dije, ya no quiero tener ese castigo y quiero que me libre tata Dios. Entonces dijo el padre, pues quiere que te enmiendes en casa del divino Señor, que te quite esa mala tentación, que no tengas esa presencia de la muertecita, ya déjala en paz, ya lograste librarla. ¿Le tienes bien? Sí, padre, le dije, porque son cosas de nuestros padres antiguas. ¿Cómo vas a dejar que la gente esa se la lleve o la destruya? Bueno, entonces, pues quítate esa mala tentación, mujer. Pídele a Dios te libre. Y ya está allí, encomiéndate mucho, me dijo el padre. Fin de la cita. Lo que observamos en este relato es que a pesar que ya había pasado tiempo que nuestro personaje había salvado la muerte de irse a España, aún en su inconsciente seguía pensando en ella. No como ente protector, sino como un objeto patrimonial heredado de los ancestros. Estamos hablando de un juicio de valoración, entonces tenemos que el objeto de cualquier modo, entrañable o ajeno, adoptado o impuesto, siempre singularizado en su manipulación y significado. Se ejerce un modo personal, una experiencia, una historia particular de vida. En él y en cada uno de los objetos, nuestra percepción reconoce el reflejo de las creencias compartidas dentro de alguna de las comunidades a las que pertenecemos y también de nuestra biografía. Y quizá también esta aparición, cree nuestro informante, es porque la muertecita le agradeció. Continuando con las apariciones, son varios los relatos que nos cuentan de la muerte. En la mayoría de las veces se muestra esquelética, caminando, portando sus atributos. Esto es la corona y la guadaña. Algunas veces como sanadora, como se nos muestra a continuación, en el siguiente testimonio. Una de las señoras que viene de visita a verla me encontró enferma y me dijo, ¿por qué no va usted a verla a la muerte? Y que me voy. Mi hijo estaba aquí dormido y que me voy a prenderle su veladora, porque ellas me dieron para comprar la veladora y junté para una misa. Me fui a verla. Le pedí, porque la señora me dijo que tenía que pedirle mucho. Y un día me fui a comer. Y la vi a la izquierda, al lado de la casa de acá, y vi a la muerte así nomás. Entonces que le dejo un plato de comida y tortillas cerca del árbol. Yo la vi, estaba comiendo en la esquina de la casa cuando le dije, ay, Santa Muerte, ya me viniste a traer. Le dije así, y entonces que se desaparece. Y en su lugar había una mata de malva grande.
Y me alivié, como lo que me dijo una de las señoras. Y pues era una de las 2 o 2 de la tarde, estaba yo comiendo, estaba muy linda la muerte. Y sí, como dijeron las señoras de México, sí me alivió. En esta aparición quedó claro que fue el informante quien pidió ayuda a la escultura para sanarse. La muerte se muestra humanizada en el momento que come lo que le sirvieron y en agradecimiento alivió de su enfermedad a nuestra entrevistada. Otro elemento importante fue la aparición de la planta de malva, la cual tiene cualidades curativas en caso de enfermedades respiratorias y afecciones estomacales. Asimismo, existe otra historia en la que la muerte aparece para otorgar tranquilidad ante un peligro. Es este el caso de una niña que cuando tenía 4 años comentó: estaba jugando con mi hermana y me caí a la cisterna. Entonces, cuando me fueron a sacar, yo les platiqué que había visto que se asomó a verme una carita de esqueleto, que se había reído, como que se había reído conmigo. Me parecía que decía mi nombre y me tranquilicé. Luego ya me fueron a sacar y ya no la seguí viendo. Después de este comentario, nuestra pequeña informante continuó describiéndola. Decía que era chiquita, con unos picos en la cabeza, toda de blanco. Señaló incluso que la muerte se despidió de ella, cerrándole y abriéndole la mano, antes de que llegaran sus familiares a salvarla. Y que cuando fue al museo vio que era la misma que le sonrió. Entre los relatos externados hay uno que nos llamó la atención, ya que la muerte aparece como castigadora. Así nos dejó ver en el siguiente testimonio, al que le he denominado aparición de la muerte a un bromista, que dice así: sé de una leyenda que me platicaron, de cuando estaba en la iglesia la muerte. Se cuenta que un señor de un rancho de acá, que entró a verla, le picó las costillas y se burló de ella. Después se fue a tomarse unas copas para irse luego a su rancho, pero llegando al puente se le apareció en el camino. No lo dejaba pasar, se le atravesaba de aquí para allá, y esto continuó hasta que el señor tuvo que pedirle perdón. Fue hasta entonces que la muerte lo dejó irse para su casa. En este caso, se puede observar que la muerte muestra pasiones. Se enoja y se desquita del hombre que le faltó al respeto. De esta manera le dio un escarmiento al personaje para luego irse a su casa. Una leyenda que suele contarse en todo el estado de Oaxaca y otros lugares de México, así como en algunos países latinoamericanos, es la historia de la carreta de la muerte, que tiene la particularidad que se escuchan rechinidos al pasar por el empedrado de las calles y que es la mismísima muerte la que lleva este transporte, el cual se dice es jalado por bueyes o caballos, mismo mito que también se conoce en Europa. Para el caso de Yanguitlán se aseveró que la carreta del triunfo de la muerte es la que está en el museo, la que sale por las calles del pueblo, tal como lo hacía cuando salía en Semana Santa. Cuando ocurre esta aparición es porque A, la gente tiene suerte para ello, B, es de mala suerte, que trae calamidades, o C, que tiene algo importante que decir. Es así que, según entrevistas, la carrera se puede percibir con la vista o solamente por el ruido. Aparece de manera de paradoja, ya sea de buena o de mala manera. La devoción. Como bien se ha externado anteriormente, esta escultura conocida popularmente como la Santa Muerte tiene devoción de cierta manera local por los oriundos del poblado, regional, de los pueblos cercanos y de otros estados de la República, en diferentes niveles y de distinta forma. De manera tradicional es que a partir de su uso como pieza empleada en la procesión de quienes han vivido cercanamente a ella desde la infancia cuando estaba expuesta en el templo. Hay testimonios en los que se externa que en algunas ocasiones los padres o abuelos les decían a los niños que se portaran bien para que la muerte no se los llevase, o bien que no les asustara. Asimismo, les enseñaron a rezar a la muerte como cualquier santo, oraciones tradicionales como Padres Nuestros y Aves Marías. Era común pedirle a esta escultura la salud o bien ayuda para tener una buena muerte, es decir, que no sufrieran y se fueran en paz al cielo y que se murieran junto con sus familiares, mas no lo que es dictado por la institución católica de fallecer sin pecado y que con toda la extremaunción. Incluso se solían hacerle misas a la muerte. La realización de las misas a la muerte ha dependido hasta la actualidad del sacerdote en turno, si éste tiene o no la facilidad de entender los usos y costumbres del poblado o bien si tiene el estigma por esta creencia popular.
Ahora, vamos a hablar sobre la devoción de quienes se conciben como devotos de la Santa Muerte y que son externos al poblado. Estamos hablando de aquellos que llevan en forma un culto contemporáneo de origen y fecha incierto, creencia originaria de México que se ha extendido por América Latina y Europa, con obvias conexiones al ceremonial católico de acuerdo a las oraciones que se efectúan, aunque su modo de reverenciar a la muerte es una mezcla de creencias e inventiva particular creyente, en la que lo mismo se observan rituales y símbolos de santería, New Age, de la mexicanidad, entre otras cosas. Visitas devocionales posiblemente iniciaron desde la mitad del siglo XX. Ello se infiere por la pintura con el primer diseño que hubo de esta devoción, que en un tiempo estuvo junto con la escultura del triunfo de la muerte cuando estaba dentro. Posteriormente fue retirada y llevada a la sacristía, donde estuvo resguardada, y actualmente se desconoce su paradero. Es importante hacer notar que a pesar de que estilísticamente la pintura y la escultura no concuerdan, estos devotos entre ambas, simplemente por el esqueleto. El culto hacia esta escultura en Yanguitlán por foráneos fue abiertamente externada en el poblado en dos eventos particulares. En 1998, cuando se montó una ofrenda en torno al primer encuentro cultural en difuntos, según fotografía encontrada en el archivo de la Coordinación Nacional de Restauración, donde hubo devotos presentes en el lugar, además de los pobladores. Otro momento fue cuando salió en procesión el 1 de noviembre del año 2000 en hombros de los devotos el Día de Todos Santos, después de que se pidiera permiso especial al centro INA Oaxaca para que saliera. Cabe destacar que en entrevista se nos comentó lo siguiente: de forma abierta la adoración o culto a la Santa Muerte. Sin embargo, en el 2005, con versiones de que estas visitas justificaban el tráfico de drogas y muerte, e identificando que la ley de gobernación impedía la realización de cultos a la Santa Muerte, es que se decidió impedir cualquier evento de este tipo. La comunidad de Yanguitlán sabe bien de esta devoción externa hacia su escultura de la muerte desde hace varios años, ya que sus seguidores llegan solos o bien en diferentes grupos de diferentes partes de la República llegan, tal como se comentó en los siguientes testimonios. De México han venido una señora que dice que sufrió mucho 9 años. Me dicen que le prometió la muerte, que a donde estuviera ella iba a venir a verla. Pues desde Veracruz se dejó venir, decía que estaba muy enferma, le rezó y se vino para acá. Esas señoras vienen de a 14 o de a 20 desde México. Se están con sus veladoras cuidando y se van por la tarde. Los de afuera del pueblo le rezan su rosario, traen su estampa, la gente suelta el llanto, se van llorando. ¿Quién sabe qué traen en su corazón? Piden que las salve, las proteja. Sí, he visto personas que se vienen especialmente a ver. Cualquiera que sea la manera en que llegan al poblado y la manera en que ejercen su acto devocional, los foráneos vienen a ver exclusivamente a la muerte y de paso comen en alguna fonda y compran en las tiendas de abarrotes del lugar, para luego retornar a su lugar de origen. Algunos más pernoctan en el Hotel Yanguitlán y otros también lo pueden hacer en el pueblo cercano. De esta manera sus visitas dejan dinero a la comunidad. Fue interesante también descubrir una devota a quien después de varios años colocó un altar dedicado a la Santa Muerte bajo el nombre de Espera, Ferrocarril de Cintura Ciudad de México, hoy extinto. Personaje que tras varias visitas a Yanguitlán, en agradecimiento se realizó un tatuaje en la pierna, ese que estamos viendo en la diapositiva, y que externó lo siguiente en entrevista. Me lo hice por agradecimiento, que me hizo un milagro. Decidí hacérmelo en la pierna porque es mi guía. Hay veces que quiero ir a algún lado, pero los pies me llevan a otro. Así siento como que ella está conmigo y me acompaña a donde vaya. Fin del testimonio. De acuerdo a las intenciones de este tatuaje, estamos hablando de lo que se denomina como un verdadero retrato en la historia del arte, llamado también trampantojo u ojo engañado. Esto es, actualizar lo representado. Tiende a crear la ilusión de la asistencia fiel del espectador al hecho mostrado, una manera en que la imagen pintada sustituye a la realidad misma. Su valor simplemente es crear la ilusión de hallarse ante un original. En otras palabras, personifica retratos de esculturas a partir de una serie de convenciones plásticas que resaltan su carácter de íconos tridimensionales.
Se trata entonces de un deseo de sustitución, de colocar la verdadera imagen de la muerte, milagrosa y antigua, a manera de protección sobre la piel. Es como si, según la entrevistada, estuviera ella en persona conmigo, quien además presume de tener una vela que tenía antes la escultura en la mano y que se la regalaron cuando fue a visitarla, antes de que la encerraran en la vitrina de la nueva museografía. Consideraciones finales. La escultura conocida como Santa Muerte es el único ejemplo que nos queda de la imaginería virreinal, que puede ser admirada en un museo. Representa el triunfo de la cruz sobre la muerte. No solo su iconografía la define, sino también su uso procesional que tuvo hasta finales del siglo XX. Observa una clara tradición heredada de la evangelización dominica y que, a pesar de que emblemáticamente ya no sale en el paso del Santo Entierro, aún queda en la memoria de la población. Si bien también se ha especulado sobre su empleo en una pira funeraria, no tenemos ninguna documentación que afirme dicha propuesta. No se sabe en qué momento ni cuándo se designó que la pieza estuviera en el museo. Lo cierto es que se desligó del ámbito religioso a un espacio cívico, pero pese a ello aún sostiene devoción. Según testimonios dentro del espacio museográfico, se les da un tiempo para que de manera discreta hagan su oración y se vayan. Si hay visitantes en el museo, les decimos que se esperen, que sean cuidadosos, y si no, pues que se vayan y no lo hagan. Aún así, esta escultura es resguardada en el Museo de Sitio bajo el concepto de obra artística e histórica. Se exhibe bajo un concepto museográfico, pero sin ninguna cédula informativa relativa a su empleo y significado, incluso cerca de piezas con las que nunca se relacionó históricamente. La escultura de la Santa Muerte también puede denominarse como un patrimonio local de Yanhuitlán, ya que de ella se emanan historias de vida, evoca recuerdos de infancia, representa los antepasados, las creencias, las costumbres. Por ello no es de extrañar que incluso una representación de ella salga en las calendas. Si bien se le conoce bajo diferentes nombres en el poblado, todas ellas se refieren al mismo ente, la muerte. Se le atribuyen diferentes mitos. Se dice que tiene poderes sobrenaturales, que tal como si fuera una heroína, además se le humaniza al otorgarle pasión. Y bueno, y para concluir en esta tabla, hemos visto la parte de los mitos que ya hemos leído, lo que representa y las peculiaridades que tiene como digamos, como santo, ¿no? Con esta santidad que le han otorgado los propios creyentes, más no la Iglesia Católica. En este caso de esta escultura, lo que vemos que es intercesor ante Dios, tiene la facultad de curación física y espiritual, tiene el don de lectura y guía en causas difíciles, guardiana de inmigrantes, posee emociones, atrapa a los malhechores, tiene la potestad de moverse de un lugar a otro de una manera muy rápida, ejerce la manipulación física relacionada con la intangibilidad, es decir, que atraviesa paredes en estado fantasma, posee poderes mentales o psíquicos, porque telepáticamente puede comunicarse con sus devotos y puede meterse en los sueños. Y bueno, su estatus actual es que es una pieza de museo. Por último, les quiero agradecer a todos aquellos que me escucharon y sobre todo a la comunidad de Yanhuitlán, que gracias a ellos he podido dar esta conferencia y que se ha podido dar a conocer esta obra.